Sí, señor. Diario Clave. Saludamos de inmediato a Pedro Cayuqueo, con quien vamos a conversar de la situación que se vive en la Araucanía. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? Acá, muy bien. ¿Cómo estás, Pedro? Te habla Nicolás Copano, estoy junto a Cristian John Peñailillo en la 92.9 para hablar del tema Araucanía, que tú eres una de las voces más autorizadas. Mira, voy a hacerte la entrevista como si yo fuera un periodista de Sri Lanka y no entiendo esto. Y yo te quiero volver a foja cero. ¿Por qué en este momento hay... Mira, voy a partir del incidente y no de la historia del pueblo. ¿Por qué queman camiones en el sur? Bueno, si fuera de Sri Lanka te explicaría que acá en este lejano país con nosotros de América hay autoridades y clase política que insisten que vivamos en el pasado, insisten que vivamos en otro siglo donde no se reconocen los derechos indígenas, donde las empresas avanzan sobre el territorio, donde se niegan derechos básicos como la lengua, la identidad, la cosmovisión, en fin, de culturas minoritarias que tienen todo el derecho en la modernidad de exigir ese tipo de derechos, que es algo básico de la modernidad. O sea, hay una negación de parte del Estado del otro. Exactamente, y es el fondo de lo que sucede en Chile. Los camiones quemados y los sabotajes de aquí por allá, eso es más bien, digamos, un síntoma de una enfermedad, pero detrás hay una negación, y me atrevería a decir, Nicolás, un desprecio, un desprecio que es evidente hacia las culturas originarias. Oye, y permíteme, Cristian, sí, dale. profundizar sobre eso mismo. Entonces, esa negación del otro hace que, porque quiero salir de la caricatura, ¿hay reuniones para conversar entre los grupos? No hay reuniones, no pueden haber reuniones porque la cultura mapuche tiene otra cosmovisión. Cuéntame un poco acerca de cómo es el proceso de la conversa. ¿Tú te refieres a cuando dices grupo? Es que yo pienso lo siguiente. Y ojo, es una visión muy occidentalizada y de hombre blanco. Te lo voy a poner así. Cuando hay un conflicto, van a un hotel o una sala o cualquier lugar, se juntan las personas, cada uno pone su posición, se negocia, se dice qué se da o qué se quita para la tranquilidad de los dos grupos. Acá, ¿hay reuniones así o no hay reuniones así? Porque también hay que entender de que el pueblo mapuche también tiene su propia orga, por eso mismo creo que chocan, pero explícamelo un poco. Mira, cualquier persona medianamente civilizada intentaría resolver sus dilemas, sus conflictos, de la forma que tú lo planteas, la conversación, el diálogo, las negociaciones como parte de la forma en que se resuelven este tipo de controversias, pero lamentablemente acá en Chile y especialmente en el tema indígena existe una digamos, no sé si un impedimento para conversar, pero sí creo yo una nula voluntad de querer conversar. ¿Pero de parte de quiénes? Claro. De parte casi, mira, para ser honesto, de parte de casi todos los actores involucrados, el Estado, la clase política, a la cual le interesa bastante poco el tema, eso hay que ser honesto ahí, a los sectores gremiales que básicamente ellos no conversan, ellos gritonean básicamente en muchos casos, el mundo sureño agrícola, que no es muy diferente al mundo sureño agrícola norteamericano, digamos, bastante inculto, bastante provinciano, bastante, digamos, ajeno a este tipo de corriente de la modernidad, que se relacionan con los derechos indígenas, y el mundo también mapuche, que ha ido radicalizando su posición, ha ido radicalizando sus métodos, y en donde ha ganado posición, digamos, también posturas maturas que no plantean básicamente el diálogo y la negociación, sino que básicamente la confrontación, ¿ya? Entonces estamos como en el peor escenario, porque vamos avanzando hacia un no diálogo, una no conversación que implica más enfrentamientos. Claro. Sí, se ve claramente en la radiografía que haces, Pedro, cuál es el escenario actual y evidentemente uno desprende de tus palabras de que en vez de generarse
situaciones de acercamiento, situaciones de diálogo, situaciones de buscar opciones para de alguna manera ir destensionando esta situación. Por el contrario, se ve todo radicalizado, se ve que hay actos casi terroristas, que se queman camiones, que incluso el otro día, lo decía acá y quiero preguntártelo, lo decía Sergio Pérez conversando con Diario Clave, que incluso se ha llegado a ejecutar violaciones de niñas, una declaración bastante fuerte que tampoco tuvo mucha claridad respecto de esa afirmación que estaba haciendo. O sea, no tuvo cómo explicar lo que estaba diciendo, pero se dice como una suerte de forma de unir a un grupo de personas en torno al miedo. Y yo creo que bueno, ahí entramos en el terreno de la posverdad, pues, cuando tú ya planteas algunas cosas en base a creencias personales, a una subjetividad absoluta, porque este tema de la supuesta violación de niñas corre como rumor en el sur, pero nunca se ha presentado nada en tribunales y nunca familias han hecho denuncias. Entonces ya queda como esto de que, como dicen que pasó, digamos, ya. Y ahí entra en un terreno de subjetividad absoluta. Yo llamaría a este señor a presentar los antecedentes en tribunal y que se investigue debidamente, porque si de ser verdad es gravísimo, pero creo yo que ya entramos en un terreno súper, además peligroso a nivel de alarma pública, porque creo que el conflicto requiere urgentemente, Nicolás Cristian, que exista este espacio de gestar una conversación, de gestar un espacio de negociación y acuerdo. Oye, y sobre eso mismo, vienen las elecciones. ¿Qué consejo tú le darías a un candidato para acercarse al pueblo mapuche y poder dialogar? Como, ¿desde dónde lo tiene que hacer para lograr un resultado? Porque ya la cosa se va complicando. Sí, se va complicando, se está llegando a una especie de punto de no retorno en donde la confrontación gana simpatías, porque alguien podrá señalar que la violencia nunca es buena, que digamos que todos condenan los actos vandálicos, que se condena el discurso beligerante de algunos actores, pero te aseguro que en un ambiente polarizado como el que tenemos en algunas zonas de la Araucanía y Biobío, la violencia sí tiene adeptos y el discurso beligerante sí tiene aplauso de la galería. Entonces, yo lo que le diría a los políticos y a los que van a estar en campaña este año, que se preocupen, porque en verdad este tema ha acompañado a todos los gobiernos de los últimos 100 años, ¿ya? Sí. No es un tema menor, es un tema... Pero ahora hay recursos para una pelea. Esa es la diferencia respecto a recursos tanto intelectuales como parece ser físicos. Y eso es lo que uno le preocupa, porque dice, bueno, lo que tú planteabas, Pedro, que era que hay gente que está ganando la posición de la confrontación sin retorno dentro del pueblo mapuche, que no es un pueblo belicoso, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? No, el pueblo mapuche es un pueblo eminentemente, conservador, protocolar, diplomático. A mí me exasperaba cuando niño la cantidad de protocolos que tenemos los mapuches a la hora de comunicarnos, hablar con el otro, en fin, que... Es bastante, digamos, uno podría decir latoso, porque los viejos son protocolares, son ceremoniosos, en fin, y la cultura es de diálogo, la cultura es de parlamentar. Y Chile tuvo que aburrir y agotar la paciencia mapuche 100 años para que recién tuviéramos los últimos 20 años a tipo de violencia política. El pueblo mapuche no se caracterizó el último siglo por ser un pueblo violento, ¿ya? Al contrario, hubieron experiencias larguísimas de mucho trabajo político institucional. Hubieron 8 diputados mapuches antes del golpe de Estado, eso la gente lo desconoce, pero hubieron 8 mapuches en el Congreso antes del golpe de Estado, que legislaron a favor de la raza, se decía en ese tiempo, que hablaron mapudungunes de ese hemiciclo y que hicieron política. Por tanto, son un pueblo que ha desarrollado una forma de actuar también muy apegada a la civilidad y apegada a los códigos occidentales. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que se terminó de agotar definitivamente la paciencia de nuevas generaciones que tienen mayor conocimiento, que se están recuperando la historia, recuperando la verdad de lo que pasó en el sur con nuestros abuelos, y que es una historia triste, es una historia vergonzosa. Entonces, sí, ahí el Estado y la sociedad chilena tiene que poner atención, porque jugar con la paciencia mapuche es complicado.
Pedro, fíjate que uno te escucha atentamente esta radiografía, este diagnóstico, mira hacia atrás, hace 100 años era muy distinta la fuerza que podían tener no solamente en cuanto a lo intelectual, sino que también en cuanto a recursos y la beligerancia que hoy día uno ve. ¿Cómo proyectas el escenario? No te digo de aquí a 100 años más, pero no sé, de aquí a un mediano plazo, caminos de acercamiento, caminos de polarización, una situación que se va a convertir insostenible. ¿Cómo la proyecta? Más aún considerando este año de elecciones presidenciales y parlamentarias. Yo creo que el peor escenario es el escenario de la confrontación a la que se podría llegar en el sur, en materia, digamos, de enfrentamiento de estos sectores agricultores, mapuches, forestales, en fin, que ya tienen un grado, digamos, interno de controversia. Ahora, yo creo que yo soy optimista siempre, y creo que se está gestando un cambio cultural en la sociedad chilena, en el cual las nuevas generaciones están teniendo más elementos para poner sobre la mesa y entender lo que sucede en el sur. Creo que los chilenos en general fuimos demasiado mal educados en la educación, digamos, escolar, universitaria, en el tema. Hay una ignorancia tremenda sobre el tema. Y creo que las nuevas generaciones van contando cada día con más herramientas para saber qué pasó y por tanto arribar a una posible vía de solución en el futuro, de encuentro, de comunión, porque finalmente somos primos, finalmente mapuche, chilenos, Rapa Nui, somos todos primos. Así es. Y vivimos en el mismo territorio, en una gran ruta que yo le llamo, donde lo que tenemos actualmente es violencia intrafamiliar. Claro. Vivimos en una casa con violencia intrafamiliar. 7:31, Pedro Cayuqueo, periodista, muchas gracias por la comunicación esta mañana. Gracias a ustedes, Nicolás, Cristian. Un abrazo. Buena conversa, 32 grados en esta jornada máxima, de 11 mínima, pero voy a Genomai y me encuentro con los mejores accesorios que me ayudan a detectar ante la temperatura. Sí, pues, y atención. El número 1 en venta de accesorios para celulares por mayor en todo Chile es Genomai. Genomai es sinónimo de calidad y diferencia, entregando diseños exclusivos en carcasas, láminas de vidrio, cables, cargadores y mucho más para todo tipo de marcas de celulares. Y cuando hablamos de diseño, hablamos de Genomai. Visita genomai.cl y descargue nuestro catálogo. Ayer estuve en Genomai, me preguntaron por ti, te mandé un WhatsApp, no me lo respondiste. Hablé con el resto del equipo y me dijeron, bueno, van regalos para todos. Hay carcasas, láminas de vidrio, traje unos cables espectaculares, te traje un cargador para tu celular porque lo veo que está medio enclenque ahí en la zona de... Medio enclenque. Sí, señor, en la zona ahí de contacto. Así que bien, Genomai, gracias por los regalos, muy bonitos para todos. Oiga, son las 7:32, vamos y volvemos con más Diario Clave a la vuelta. Lectura de lo más compartido, cómo está el tránsito y también el análisis deportivo.